¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de emprendimiento para la Días. productividad. Eh, Como les estaba comentando, la semana pasada, se recuerdan que estuvimos viendo un poquito acerca de inscripciones de empresas y, y de los requisitos legales que se tenían que tener, ¿verdad? El día de hoy, pues tenemos programado el tema del presupuesto. Este tema pues también ya lo hemos visto en otra ocasión y vamos a ir haciendo unas preguntitas ahí de repaso para activar nuestros conocimientos previos. A ver, ¿quién se recuerda eh, a qué nos referimos con bienes? A ver, nadie. Los bienes eran las cosas que nos aportaban algo, ¿verdad? Digamos, los bienes son nuestras cosas, ¿verdad? Como nuestra casa, como el dinero, como un vehículo, ¿ya? Objetos de valor. Como los objetos de valor, pero que nos pertenecen, ¿verdad? Y, eh, ¿Y para qué creen ustedes que me sirve a mí tener un patrimonio? O sea, ¿qué en realidad creen ustedes que es un patrimonio? Son todos los bienes que tiene una persona. Exacto, son todos los bienes, pero además de los bienes también se incluyen todas las obligaciones, ¿ya? Cuando hablamos de obligaciones, ¿a qué nos referimos? Lo que tenemos que pagar. Exacto, digamos como impuestos, si nosotros tenemos una empresa, tenemos que pagar sueldos, ¿verdad? Y si tenemos préstamos, pues tenemos que pagar los préstamos. Entonces, para introducir las clases, les quiero mostrar una imagen, ¿sí? Esta es una imagen interactiva que ustedes tienen acceso en el link, ¿sí? Y necesito que me vayan ayudando a poderla leer para ir comprendiendo de mejor manera lo que es el patrimonio. Ok, ¿ya todos podemos ver la imagen? Sí, teacher. Sí, va. Ok, miren, pues esta imagen interactiva, ustedes también tienen el link eh, ahí en su guía de trabajo para el día de hoy. Y esta, pues, ustedes sencillamente hacen un clic en esta manita y les va a activar los lugares donde tenemos información, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, nos vamos a ir donde, a qué es un patrimonio. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué dice que es patrimonio? Son todos los bienes. Son todos los bienes y obligaciones que tiene una persona, familia o empresa. Muchas gracias, Sebastián. Entonces, como hablábamos al principio, ¿verdad? Un patrimonio no son solo los bienes, sino que también son las obligaciones. Pero, ¿qué son los bienes en realidad? Aquí tengo lo que es la definición de bienes. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Alguien que me ayude? Ajá. Bienes son todos los objetos o cosas que satisfacen las necesidades humanas, como los alimentos, la ropa, los muebles, vehículos, dinero, etcétera. Los bienes se clasifican en muebles e inmuebles. Ok, muchas gracias. Entonces, vimos que los bienes son todos los objetos que tenemos, ¿verdad? Que nos pertenecen. Pero también hay una clasificación importante que se dividen entre bienes muebles e inmuebles, ¿sí? Vamos a ver la definición ahorita de bienes muebles e inmuebles. Para eso me voy a mi imagen interactiva, con un clic acá y me da las definiciones. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles son los bienes muebles? Yo. Los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su naturaleza.
Entre estos podemos mencionar los vehículos, las mesas, escritorios, sillas, computadoras, los amueblados, etcétera. Exacto, muy bien, gracias Jessica. Entonces, tenemos que los bienes muebles son todos aquellos que podemos transportar de un lugar a otro, ¿verdad? Como más claro el ejemplo, pues no puede ser como los vehículos, las mesas, los escritorios, sillas, computadoras, etc. Pero también tenemos la definición de bienes inmuebles. Y estos pues son todos los que no se pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridos de forma permanente a la tierra, tal como son los edificios, es tu casa, tu oficina, etcétera. Otros bienes que también son incluidos como bienes inmuebles son los terrenos, incluso miren, terrenos, fincas y los árboles frutales. ¿Ok? Cuidado cuando les pregunten clasificar este tipo de bienes, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran los árboles frutales, eso es un bien inmueble, ¿ok? Entonces, vamos a ir definiendo poquito a poquito todo lo que significa patrimonio, ¿verdad usted? Entonces, ya vimos que patrimonio son todos los bienes y obligaciones. Dice, vamos a buscar la parte de obligaciones. Vamos a ver, ¿qué tenemos como obligaciones? Tal vez, Adrián. Obligaciones, No, Mía. Bueno. O Adrián, ¿ya lograste? obligaciones como que, Fíjate, Adrián, que no te escucho. Aquí tenés que leer la definición. Eh, Jimena. No se ve. Pagos de préstamos, pago de impuesto, pago de sueldo, etcétera. Ok, entonces, entre las obligaciones que nos manda el patrimonio, es que tenemos estos tipos de pagos, ¿verdad? Los préstamos, los impuestos y los sueldos, ¿ya? Entonces, resumiendo, vamos viendo que el patrimonio son todos los bienes y obligaciones. Ya vimos que los bienes se dividen en bienes muebles e inmuebles, ya sabemos que los bienes muebles son los que podemos transportar y los inmuebles son los que no podemos transportar. Pero también tenemos derechos, ¿ya? Los derechos son los préstamos que nosotros tenemos a nuestro favor. O sea que cuando nosotros hacemos un préstamo a alguien, nosotros tenemos derecho de cobrarle, ¿sí? Nosotros también tenemos eh, cuando hacemos un pago por anticipado, nosotros tenemos el derecho de exigir, ¿ya? Ya sea por la adquisición del bien o del servicio, ¿verdad? Y el derecho de cobrar, que es lo que les decía, cuando nosotros hacemos un préstamo, pues tenemos el derecho de cobrar. Entonces nos vamos a ir a ver lo que es la ecuación patrimonial, ¿ya? Entre la ecuación patrimonial encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio. Veamos qué era lo del activo. ¿Alguien se recuerda antes de ver la imagen? ¿No? ¿Ninguno? Veamos pues. Son Entonces, las deudas. eh, al contrario, yo creo que Sebas, ayúdame a leer eso. Son todos los bienes. Ah, yo pensé que era pasivo, perdón. Sí, sí, ajá. Son todos los bienes que pertenecen a la persona. Exacto. Entonces, el activo son todos los bienes, ¿verdad? Bienes y derechos vamos a incluirle ahí que le pertenecen a la persona. Y lo que vos decías, ¿verdad, Adrián? Que es el pasivo, que en este caso pues son todas las deudas, los compromisos que tienen que pagarse. Cuando yo tengo mi activo y le resto mi pasivo, automáticamente voy a obtener mi patrimonio. Entonces, ¿cómo obtengo mi patrimonio? A ver, ¿quién me ayuda? Luis, tal vez. Activa, pasivo.
eh, aquí, ¿sabes? Desde el principio, Luis. Activo menos pasivos. Activos menos pasivos. Ahora ayúdame a leer esa etiqueta. Dice, lo constituye. Lo constituye la diferencia entre el activo y el pasivo. Patrimonio activo menos pasivo. Exacto. Entonces, ¿cómo obtenemos nuestro patrimonio, Luis? Restando el activo de nuestro pasivo. Gracias, Luis. Y cuando hablamos nosotros de todos los bienes, también tenemos considerado el bien como el dinero como un bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos darle una definición al dinero? ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, valores. Es un bien económico que se utiliza como medio de pago, medida de valor, medio de circulación y función de atesoramiento. Ajá. Va, entonces los valores son todos aquellos bienes económicos. Si han oído ustedes hablar de inversiones en la bolsa de valores, ¿sí? Va, digamos las inversiones en bolsa de valores, todo lo que es el efectivo, todo lo que son bienes, pues su función es el atesoramiento, ¿verdad? Ustedes cada vez que uno necesite más, pues los va a ir guardando. Y por último llegamos al patrimonio familiar. Dice que el patrimonio familiar está integrado por todos los muebles e inmuebles y derechos que posee la familia. Es decir, todas las propiedades y cosas que la familia ha adquirido para satisfacer sus necesidades. Bueno, entonces, en resumen, patrimonio, pues es todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Todo lo que nos queda después de haber restado todas nuestras obligaciones. Por eso es importante que usted se recuerde de la ecuación patrimonial, que es la que nos decía Luis, que es el activo menos pasivo. Entonces vamos a obtener cuánto tenemos de patrimonio. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir esta imagen y ¿tenemos alguna duda por el momento? ¿No? ¿Todo bien? Va, entonces por favor todo mundo, su libro, página 121, por favor. Tal vez Piedra Santa nos ayudas con la primera lectura. Sí. Importancia de un patrimonio para abrir un establecimiento comercial. Tu proyecto de simulación de apertura de establecimiento comercial debe contar con la determinación del patrimonio, el cual permitirá prestar el servicio proyectado, las mercaderías que piensan ofrecer o producir para comercializarlas. El año anterior se estudió el patrimonio, enfocado especialmente al de una familia. Ahora se deben aplicar los mismos principios a una empresa. Pueden revisar el texto de primero básico de esta editorial. Si no lo tienes, efectúa el repaso de conceptos y ejemplos. Vamos a detenernos ahí. ¿Se recuerdan que pues, la semana pasada estuvimos hablando de la constitución de la empresa, los requisitos y todo, como les había mencionado al principio? ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar esta parte financiera, este tema tan importante como es el patrimonio de la empresa, para aplicarlo directamente a la creación de la empresa. Ya cuando ustedes creen su propia empresa ya real, ustedes ya tienen el conocimiento de cómo debe de crear su propio patrimonio, ¿ya? Entonces, vamos a proceder con la lectura y dice que patrimonio son todos los bienes y obligaciones de una persona. Eso es lo que acabamos de definir. Gloria, tal vez nos ayudas con con el siguiente párrafo.
es una definición más jurídica. El patrimonio representa una universalidad constituida por el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. Exacto. Eso, por favor, necesito que me lo subrayen, que ese es un concepto ya bastante jurídico, ya es el concepto como más legal, ¿verdad? Aparte, La parte donde dice que una definición más jurídica del patrimonio. Fátima, ¿nos ayudas con con el siguiente párrafo? Teacher, ¿me escucha? Ahorita sí, ya. Obligación o deuda, obligación que alguien tiene que pagar, satisfacer o reentregar a otro una cosa, por lo común dinero. Ajá. Entonces, ahí vamos desenmarañando todos los conceptos de patrimonio, ¿verdad? Entonces, en este caso no estamos hablando de la obligación o una deuda, que es la obligación que alguien debe de pagar para satisfacer y reintegrar a otro una cosa. Por lo común es el dinero que mencionaba Fátima. Mónica, ¿nos ayudas con la siguiente? Entre los bienes se consideran las cosas materiales como muebles, ropa, dinero, propiedades, inmuebles, animales, etc. Y las obligaciones son las deudas o compromisos que tiene la persona o entidad. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Uh-huh. Esto pues nos lo dice el Código Civil, ¿verdad? En el artículo 442. Entonces, ¿en dónde consideramos nosotros, dónde creen que podemos considerar nosotros los bienes como los animalitos? ¿Cómo se consideran? ¿Como bienes muebles o bienes inmuebles? ¿Qué piensan ustedes? Digamos, si yo tengo vacas, ¿es considerada un bien mueble o un bien inmueble? Mueble. Bien mueble, porque lo puedo transportar, ¿verdad? Porque no está pegada a la tierra mis vacas, pero versus a lo que hablábamos de los árboles, ¿verdad? Porque si yo me dedico al cultivo de café, no puedo transportar todos mis matas de café a otro lado porque se me van a morir. ¿Podemos terminar de leer, por favor, Mónica? Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Código Civil, artículo 443. Ya. Ahora vamos a pasar al tema, pero del patrimonio individual. Eso básicamente es el mismo concepto, pero vamos a ir analizándolo también poco a poco. Vamos a Paulina, por favor. Patrimonio individual. Tienes muteado tu... Teacher, ¿me escucha? Sí. Ok. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por su disposición de la ley. Código Civil, artículo 443. Ahora sigue con el resto, patrimonio individual. ¿Patrimonio cuál? Individual.
¿Qué es lo que acabo de leer? Para determinar. Ajá. Para determinar el patrimonio de una persona se debe establecer cuáles son sus bienes activos y qué deudas tiene el pasivo. El patrimonio se obtiene al restar el activo y el pasivo. Ok. Nuevamente volvemos a caer a lo de la cuestión patrimonial que les había comentado. Marlene, ¿tú qué me puedes decir entonces? ¿Qué es el activo y qué es el pasivo? El activo es donde están todos los bienes y el pasivo es donde están todos los deudas. Exacto, muy bien. Y a la diferencia del activo y el pasivo, ¿cómo le llamamos entonces? Perdón. El individual, ¿sí? Patrimonio, lo vamos a llamar patrimonio. Eso. En este caso Sí. es individual si hablamos de en tu caso. Digamos, tú puedes detectar en tu caso cuáles son todos tus bienes, los tuyos propios, y cuáles son tus obligaciones, ¿sí? Cuando tú determines cuáles son tus bienes y cuáles son tus obligaciones, si haces la diferencia, vas a obtener tu patrimonio individual, o sea, el tuyo, ¿ok? Entonces vemos también un cuadro donde nos dice que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo. Pues ya tenemos las definiciones, gracias a Marlene que nos ayudó ahí a definir, gracias. Ahora vamos a ir con lo del patrimonio empresarial. Vamos a ver, María Paula, tal vez nos ayudas, por favor. Patrimonio empresarial. El patrimonio de una empresa está formado por los bienes y derechos de una empresa, tales como vehículos, terrenos, maquinaria, herramientas, equipo de computación, equipo de oficina, dinero en efectivo y en el banco, mercaderías para vender, facturas pendientes de cobro. A esto técnicamente se le llama activo, según el cuadro anterior. Asimismo, deben considerarse las obligaciones por pagar de la empresa hacia sus proveedores y otras personas. Técnicamente, esto se llama pasivo. Al cuadro detallado de esos valores se le llama estado patrimonial, estado de situación patrimonial, balance patrimonial o balance general. Exacto, digamos en las empresas ya vamos a ver libros más específicos, como estado de resultados también, el balance general, que son libros obligatorios que deben de llevar todas las empresas, y ese, digamos, en el balance general, es el libro principal donde determinamos cuáles son todos nuestros bienes, como bien dice ahí, que a todos nuestros bienes le vamos a llamar activos, y también nos detalla nuestros pasivos. A la diferencia de eso, lo vamos a llamar nuestro patrimonio o capital. Esto es en el caso de las empresas. Vamos a pasar a la página 122, por favor. Yo creo que hasta el momento, pues, creo que tenemos ya bien claro que es un activo. Jimena Rodríguez, ¿sí estamos claros que es un activo? Sí, teacher. ¿Sí? Amaya, ¿también? ¿Sí? Activo y pasivo, nítido. ¿Estamos bien? Sí, teacher, gracias. Ok. Nicolás, ¿me podrías teacher, decir está que de darme la definición de lo que es cómo obtengo el patrimonio? ¿Cómo obtiene el patrimonio? Ajá. No sé, teacher. Es restando, ¿te recuerdas? Restando el activo. Con el pasivo. Exacto. Es restando el activo con el pasivo. Ese es el patrimonio. ¿Tenés tu libro ahí a la mano o no? ¿O no tenés? Va. Entonces, vamos a continuar. En el libro, pues, existen unos ejemplos sobre lo que son el patrimonio para determinar para determinar el patrimonio de una empresa. Entonces, vamos a ir preguntándoles directamente. Ustedes me van a decir si consideran que esto es un activo o se considera como pasivo. A ver, Marcos,
¿Las inversiones de dinero las consideras activo o las consideras pasivo? ¿Las qué cosas dijo, teacher? Las inversiones. Si yo invierto dinero en algo, ¿lo consideras un activo o lo consideras un pasivo? Activo. Es un activo porque ya cuando invierto yo dinero en algo espero obtener una ganancia. ¿Sí? Marlene, las mercaderías, ¿los consideras activos o pasivos? Activo. ¿Por qué, mal? No sé. Las mercaderías son un activo porque son los objetos que tú vas a tener para la venta, por lo cual vas a obtener una ganancia. ¿Ya? A ver, Mía Castro, las hipotecas por pagar, ¿cómo las consideras? ¿Como activos o como pasivos? Solo tu micrófono. Como Por pasivo. hipoteca, Perdón, ahorita te doy la palabra, Luis. ¿Mía? Pasivo, ¿Por qué, Mía? porque es una deuda. Exacto, porque es una deuda. A ver, Luis, los préstamos, ¿se consideran como activo o como pasivo, Luis? pasivos. Pasivos. A ver, ¿por qué, Luis? ¿Los préstamos se consideran como un pasivo? Hay que pagar. Porque efectivamente, aparte del dinero, supuestamente mucha gente se confunde porque nos dan dinero. Cuando nos pedimos un préstamo, nos dan dinero. Pero ese dinero, aparte que lo que tenemos que devolverlo al 100%, tenemos que pagar intereses. Entonces, por eso se considera un pasivo. Los vehículos, Adrián, los carros, ¿son un activo o son un pasivo? Activo. Es un activo. ¿Por qué, Adrián? Porque es nuestro, no nos quita nada. Ya. ¿Y si un carro está descompuesto? No escuché bien. ¿Y si el carro está descompuesto? Ah, sí es pasivo. No, sigue siendo un activo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros lo vendemos, ¿verdad? Ya sea en el estado que esté, siempre pasa a ser un activo. Ok, entonces, como vemos en nuestro libro, pues existen varios requisitos fundamentales por los cuales nosotros debemos de cumplir al momento de hacer nuestro presupuesto. Entonces, parte de eso es el encabezado. Es bien importante que usted identifique, ¿sí? Que identifique qué es lo que está haciendo, cómo se llama la operación que está haciendo. Entonces, solo vamos a terminar de leer estos 3 incisos. Tal vez, vamos a ver, Melissa, nos lees el A. Jimena Gómez, nos lees el B. Y Sebastián, nos lees el C. Por favor. Encabezados del patrimonio. Son los títulos del mismo, coloca el nombre del reporte en la primera línea y centrado, por ejemplo, estado de patrimonio en la segunda línea, a quién pertenece, ejemplo, Industria Solex en la tercera, periodo que comprende ejemplos, febrero 2015. Es importante anotar el mes y el año. Cuarta línea, opción para no escribir símbolos de quetzales. En las cantidades numéricas. La moneda en que trabajas normalmente, quetzales. A veces puede trabajarse con miles de quetzales. Así es. Entonces, miren, pues el encabezado es una parte bastante importante. Ahorita solo estamos viendo conceptos. La próxima semana yo les voy a traer un esquema y vamos a ir señalando todas esas partes importantes que no pueden faltar al momento de realizar el presupuesto. Vamos con la B, por favor. Cuerpo del estado patrimonial. En este apartado anotarás los datos detallados de los bienes y derechos y luego las obligaciones, con los respectivos datos numéricos del patrimonio. Diseña tu reporte con líneas en las filas y columnas para que se vea más atractivo.
Exacto. Entonces, ese básicamente es el cuerpo, ¿va? El cuerpo del patrimonio. Vamos a ir con el C. Notas al final del estado. Se pueden anotar otros datos como fecha de elaboración, que es diferente al periodo que se comprende, es decir, el reporte puede corresponder el mes de mayo 2016, pero haber sido elaborado el 20 de enero de 2016. Nombre de quien lo elaboró, tu nombre. Puedes anotar observaciones que consideras importantes. Hasta ahí. Va. Entonces vamos a dejar hasta ahí el tema. Entonces, hoy pues conocimos la parte conceptual de lo que es el presupuesto. La próxima semana yo les traigo ya la parte práctica y la parte esquemática. Entonces vamos a ir trabajándolo todo en Excel, porque al momento de trabajar en Excel, pues usted está practicando para la universidad. Ya en la universidad es full Excel todo. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento de lo que es patrimonio. ¿Mm? Entonces vamos a cerrar diciendo que patrimonio pues son todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, de una empresa, incluso puede ser de gubernamental, ¿verdad? Estamos hablando de gobierno. Entonces, creo que por hoy pues vamos a dar por finalizada la clase. Si no hay alguna duda, repito, pregunten, ¿no? ¿Todo bien? Ok, entonces nos vemos la próxima semana y esto es todo por el día de hoy.